¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de los que son los números racionales, ¿sí? Los estuvimos trabajando en clase, pero me gustaría que nos quede como un video, ¿sí? De referencia, cosa que ustedes cada vez que quieran acudir o tengan una duda o lo que sea con respecto a eso, ¿sí? Puedan acudir al videito y bueno, y en eso sacarse esas dudas. Primero y principal, tenemos que entender que siempre todo conjunto de números nació a lo largo de la historia de la humanidad con respecto a una necesidad, ¿sí? Y la necesidad que tenemos de acá básicamente es de poder toda parte entera, ¿sí? Todo entero, poder partirlo, ¿sí? En diferentes partes, para la redundancia, y poder expresarlo de esa manera, ¿sí? Nosotros hasta el momento veníamos contando cosas con los números naturales o contando cosas negativas con los números enteros, ¿sí? Por ejemplo, una deuda, ¿está bien? Entonces son números negativos y necesitábamos eso. Ahora vamos a plantear estos números racionales. ¿Qué sería el número racional o qué es lo más conocido que entendemos nosotros? Lo que son las fracciones, ¿sí? ¿Y por qué están compuestas las fracciones? Bueno, básicamente son dos números. Lo vamos a plantear desde un ejemplo. Está compuesta por dos números. Todo esto es mi número racional o mi fracción. ¿Qué sucede? El número de arriba es el numerador. Lo vamos a identificar así y lo tenemos que identificar así para que luego cada definición que hagamos o cada clasificación que hagamos esté marcada así. Y el número de abajo es el denominador. Tanto el numerador como el denominador, los dos juntos, forman lo que acá acabamos de definir como la fracción. La fracción entonces es una división, ¿sí? De dos números enteros, ¿sí? Eso va a ser nuestra definición. Ahora bien, ¿qué sucede? Nosotros lo que tenemos que entender acá es qué significa cada una de estas partes. Bueno, el denominador, en realidad, lo que me está diciendo es que yo tengo un entero, ¿sí? Yo tengo un entero, algo entero, ¿sí? Y lo estoy dividiendo en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que me indica el denominador. Y el numerador lo que me indica es que de esas 5 partes que elegí, agarro 2. Entonces esta es la forma de representar este 2/5, ¿sí? Entonces tenemos que arrancar desde esta base, ¿sí? Esto es lo básico que tenemos que entender. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Siempre el numerador, por ejemplo, va a ser más chico que el denominador, o puede ser al revés, el número de arriba puede ser más grande que el de abajo. Bueno, ahí vamos a encontrar nuestra primera clasificación, en donde tenemos dos tipos de fracciones. Las propias y las impropias. ¿Cómo las identifico? Bueno, vamos a llamar n al numerador y d al denominador. Las propias van a ser aquellas en donde el numerador, o sea, n, ¿sí? Es más grande, perdón, es más chico que d, o sea, que el denominador. Esas van a ser nuestras propias. Bueno, entonces, por ejemplo, esto es una fracción propia. La característica que tienen las fracciones propias es que siempre están entre -1 y 1, ¿sí? O sea, en forma entera, entre -1 y 1. Nunca pueden ser más grandes. ¿Por qué? Porque si yo agarro al 2 y lo divido por 5, siempre me va a dar 0, algo, menos 0, algo, ¿sí? Pero siempre va a estar en ese rango. En cambio, las impropias es al revés el concepto. El numerador es más grande que el denominador, ¿sí? Tenemos ahí entonces las dos definiciones básicas y que necesitamos entender. Entonces, hablemos de fracciones propias, P, y hablemos de fracciones impropias. Propias pueden ser -1/3, 2/5 como hicimos ahí abajo, 7/9, siempre que el numerador sea más grande que el denominador, siempre que el numerador, perdón, sea más chico que el denominador, estamos hablando de fracciones propias. Las impropias son al revés. Numerador más grande que el denominador. 8/3, 10/7, ¿sí? Todos esos son ejemplos de fracciones impropias. Entonces, bueno,
Esto en una primera medida, es un súper resumen de lo que estuvimos trabajando y a tener en cuenta. Necesitamos saber una cosita más. Ahora, dentro de las impropias, ¿sí? Vamos a expresar de otra manera aquellas que se llaman mixtas. Las impropias en realidad las vamos a poder expresar como fracciones mixtas, y a eso vamos, ¿sí? Esperemos un ratito. Bueno, acá tenemos una situación. ¿Qué significa que yo pueda a una fracción impropia expresarla como mixta? ¿Por qué se va a llamar mixta? Nosotros dijimos anteriormente que las propias, ¿sí? Las que el numerador son más chicos que el denominador, siempre estaban entre -1 y 1. O sea que nunca van a ser más grandes que un entero. En cambio, las impropias es todo lo contrario. Las impropias siempre son más grandes que un entero. Y ahora vamos a ver el ejemplo. ¿Qué pasa con las mixtas? Las mixtas lo que hace es que me representa una parte entera y una parte en forma de fracción. Y ustedes dirán, pero a ver, ¿cómo? Bueno, vamos a definir esto. Me está diciendo que cada entero está dividido en dos. O sea que yo tengo una barra que está dividida en dos. Eso es lo que me indica este denominador. Pero ¿qué pasa? Me dice que tengo 9 seleccionados. Y acá no puedo seleccionar 9. Entonces, cuando yo acá selecciono 1, 2, tengo que llegar a 9. Me siguen faltando barras, las cuales van a estar siempre divididas en 2. Y las tengo que ir pintando. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me siguen faltando 7, 8. Agarro otra barra, la parto en la mitad y ahí junto 9. Fíjense la diferencia que tenemos entre las propias y las impropias. Las impropias tienen más de un entero. Entonces, esto es lo que me está diciendo que yo tengo 4 enteros y un medio, o sea, la mitad de uno. ¿Está bien? Entonces, esa es la representación, digamos, si quieren ustedes, gráfica de una impropia. Ahora bien, lo que hace la expresión mixta es representar algo similar a esto. Entonces, ¿cómo llegamos a esta, o sea, cómo llegamos de esta expresión impropia a una expresión mixta? Bueno, haciendo la división de la fracción. Nosotros vamos a agarrar y vamos a decir 9 dividido 2. Esto se puede hacer con la calculadora de última, pero vamos a decir, bueno, ¿qué número multiplicado por 2 me da 9 o cerca de 9? 2 por 4 me da 8 y de resto me da 1. Y ahí terminó, no la voy a seguir con decimales, nada. Ahora bien, fíjense la particularidad de esto. ¿Qué nos pasa? Ahora, tenemos que identificar cada uno de estos. Esto que está acá, lo voy a marcar con una circunferencia, es el cociente de la división. Me va a indicar cuántos enteros tengo. Eso es lo que me va a indicar. ¿Está bien? Entonces, fíjense que coincide con esto que acabamos de hacer acá. Entonces, me indica la cantidad de enteros que tengo. Perfecto, 4. Ahora, el resto, que lo voy a poner con un cuadradito, y el divisor que tengo acá, ¿sí? Tanto el resto como el divisor me van a armar la fracción o la parte del entero que me resta. O sea, me tienen que representar este cosito de acá. Y fíjense que lo vamos a representar así. Este divisor lo vamos a usar como denominador acá y este resto lo vamos a poner acá. Entonces, ¿por qué es mixta? Porque me representa la cantidad de enteros que tengo y lo que no se completa como entero me lo está representando como fracción. Y acá lo tengo 1, 2, 3, 4. Es este 4 de acá. Y de la que me queda es una de 2, o sea, un medio. ¿Sí? Entonces ahí lo estamos representando. Si quieren como para guiarse, este número es el que va acá. Este número es el que va acá. Y este que está acá es el que está acá. Entonces, esta es otra forma de expresarlo u otra forma de poder entenderlo y representarlo así. ¿Sí? Estamos una cosita más, que sería cómo pasa si yo quiero ir de mixta a impropia. Bueno, tengo 4, un medio. Vamos a usar el mismo denominador, o sea, este 2. ¿Sí? Ahora, el 2, en el numerador, en la parte de arriba, vamos a agarrar el 2. Lo vamos a multiplicar por la cantidad de enteros que tengo, o sea, en este caso 4, y le vamos a sumar este 1. Siempre es igual. Se agarra el denominador que está acá, lo multiplicamos por los enteros que tenemos, y lo que nos da de ese resultado le sumamos el numerito que está acá. 1, 2, 3, el que esté. ¿Sí?
Entonces fíjense, 2 por 4, 8, más 1, todo dividido 2. Lo que hace que me dé 8 más 1, 9 sobre 2. ¿Y a dónde volvimos? Acá. O sea, pasamos entonces de impropia a mixta. Y esta es la forma de ir de mixta a impropia. Y ahí estaríamos completos, ¿sí? De una a una y ahí queda completo, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Excelente. Revísenlo, lo vemos y cualquier cosa nos consultamos en la clase. Dale, nos vemos. Chau, chau.